¿Qué tan cierto es que el 90% de los traders falla por la psicología? Hoy vamos a estar hablando de uno de los temas más importantes en el trading, en la rentabilidad, y se trata sobre la psicología del trading o del trader. ¿Qué tan importante es tener una buena mentalidad a la hora de ejecutar un trade? O que el 90% de tu trading tiene que ser la psicología y el 10% tu estrategia. Bueno, hoy te voy a dar mi punto de vista y vamos a estar hablando sobre la psicología del trading, qué tanto influye y qué papel juega en tu rentabilidad. Primero, personalmente creo que esta estadística no debería ser 90-10, debería ser 100%. Y no estoy diciendo que el 100% de tu rentabilidad va a depender de la psicología, pero necesitas el 100% de la psicología para estar bien encaminado en tu carrera como trader, como necesitas el 100% de una estrategia para estar bien encaminado en tu carrera como trader. Ya hemos hablado de los 3 pilares necesarios para la rentabilidad en este canal. Pueden ir a ver los otros 2 videos. En el video donde hablamos de la matemática de tu trading, qué tan importante es entender los números y las estadísticas. Ya también hablamos del pilar analítico, que es básicamente la estrategia que tú estás utilizando, toda la parte de la metodología y cómo llevas tu trading a través de una estrategia plasmada en las gráficas. Pero hoy vamos a hablar del tercer pilar para la rentabilidad, que es la parte psicológica. Así como lo dije, necesitas el 100% de cada una de estas 3 cosas para poder juntar todo, poner todo junto y encontrar rentabilidad en los mercados. Ahora, ¿por qué es tan importante la psicología en el trading? Porque básicamente el trading se resume a cómo ejecutas el trade. Es decir, tú puedes tener la estrategia de la persona que tú más admires o que tú piensas que es uno de los mejores traders, pero si no sabes ejecutarla o si no tienes la práctica suficiente para ejecutarla como él ejecuta, jamás vas a tener los mismos resultados. Muchas veces pensamos que por comprar un curso vamos a empezar a tener esos resultados, pero la realidad es que todo se resume a la experiencia, y la experiencia es algo que no se puede comprar. Cuando compramos un libro, cuando compramos un curso, una mentoría o vemos un video, podemos absorber experiencia de esa persona, podemos empezar a entender cómo esa persona que tiene los resultados que tú quieres piensa y ejecuta, pero al final todo se va a resumir a la práctica y el tiempo que tú le dediques. La experiencia no se compra, la experiencia se consigue a través de la pantalla, a través de tú estar ahí todos los días. Cuando hablamos de la psicología del trading, tenemos que hablar de 3 factores muy importantes que para mí son la indisciplina, el miedo y el ego. Empecemos con la indisciplina. ¿Qué tiene que ver la indisciplina en el trading? Personalmente yo siempre he sido o siempre fui una persona muy indisciplinada, que me costaba tener constancia en las cosas que hacía. Yo siempre fui ese niño que iba de deporte en deporte buscando cuál podía ser, pero al final no terminaba de aprender nada y no terminaba de ser bueno en nada porque estaba saltando de un lugar a otro. Y eso exactamente ocurre en el trading. Si tú no tienes la constancia de estar haciendo esto y dedicándote a esto por un largo periodo de tiempo, digamos 1 año, 2 años, 3 años, nunca vas a obtener esos resultados que tú quieres porque al final no tienes la práctica necesaria. Acuérdate que esta es una industria demasiado grande, es una industria donde estás compitiendo con personas que primero tienen el equipo, primero tienen el conocimiento, primero tienen el estudio, incluso de universidades. Entonces es muy difícil pensar que porque simplemente hiciste un curso y te paraste un día frente a la computadora, ya vas a tener muy buenos resultados y vas a tener el dinero que tú quieres. Simplemente ilógico pensar eso, y como te dije, ahí lo estarías resumiendo a dinero. Yo creo que la mejor manera de enfrentar psicológicamente el trading es enfocándote en aprender la habilidad, en masterizar la habilidad antes de pensar en cualquier tipo de dinero. Créeme que si te dedicas 1 año, 2 años, incluso 4 años, poco a poco, e incluso de repente vas a empezar a ver ese crecimiento exponencial en cuanto al dinero. Eso lo vas a ver, es inevitable, pero primero necesitas enfocarte en la experiencia, enfocarte en la habilidad, y luego el dinero simplemente será consecuencia de esa habilidad. Cuando hablamos de indisciplina, me gusta poner el ejemplo de por qué pararte temprano, o pararte un ejemplo a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana te va a ayudar en el trading, porque es un acto de disciplina. Y cuando haces y tienes la voluntad de pararte temprano, o tienes la voluntad de ir al gimnasio todos los días, o tienes la voluntad de cual seas que sea tu objetivo, de hacerlo a pesar de que no quieres, eso te hace tener disciplina. Y el trading se resume a la disciplina. ¿Por qué? Porque tienes un plan que está probado estadísticamente
que si los fallas o que si empiezas a cambiarlos en el momento o si empiezas a cambiarlo en cada trade que hagas, simplemente no va a tener resultados. Un plan es único y tienes que respetarlo al 100% de pies a cabeza. Como te digo, imagínate que tu objetivo sea perder peso. Digamos, si no eres constante con tu dieta y con todas esas cosas que estás comiendo en tu alimentación, simplemente no vas a tener los resultados. No importa cuánto tiempo estés en dieta o buscando ese objetivo, simplemente si no haces todos los días lo que tienes que hacer, tu déficit calórico o lo que sea, no lo vas a conseguir. Exactamente así funciona el trading, y por eso la indisciplina es uno de los factores más grandes por los cuales los traders fallan psicológicamente. La indisciplina tiene que erradicarse. Si esto es algo que realmente quieres hacer, tienes que dedicarte a esto 1, 2, 3 años con todo lo que tengas, con todas las ganas, sin pensar en la parte monetaria, porque la realidad es que si realmente lo aprendes, la parte monetaria empieza a llegar sola. Y si sigues siendo indisciplinado, básicamente lo que pasará es que estarás una semana en la computadora, perderás y ya te irás y nunca verás esos resultados. El siguiente factor sería el miedo, y este es un factor muy interesante porque como estamos buscando el dinero, como estamos buscando esa rentabilidad rápida y salir de nuestra situación actual rápidamente, simplemente arriesgamos o empezamos a arriesgar muchísimo más de lo que podemos tolerar. Un ejemplo, si $1000 son los ahorros de tu vida y simplemente tienes $1000, obviamente no te aconsejaría que pongas esos $1000 en una cuenta de trading y los empieces a operar, porque los puedes perder. Primero, porque no tienes la experiencia suficiente para manejar esa cantidad de dinero, y segundo, porque es todo lo que tienes. Así que mi recomendación para el miedo es que no arriesgues todo lo que tienes. Estoy más que seguro que has escuchado muchas veces que no puedes arriesgar todo lo que tienes en un solo lugar, y eso es totalmente cierto. Imagínate que $1000 son los ahorros de tu vida, entonces pon 100 nada más, pon 50 nada más, pon una cantidad que te haga sentir bien para que a la hora que empieces a ejecutar esos trades puedas hacerlo de manera efectiva y sin pensar en ningún momento o tener remordimiento de conciencia porque sientas que estás perdiendo los ahorros de tu vida. Es así de simple, pero esto es muy efectivo. Claro, obviamente mientras más tenemos, más hacemos. Así funciona el trading. Pero si estás arriesgando algo que no estás dispuesto a perder y no tienes la experiencia, entonces estás cometiendo un grave error. Primero ganas la experiencia arriesgando poco, y luego con el tiempo, con otras fuentes de ingresos o con otras oportunidades, tal vez puedas incrementar ese capital, buscar la manera de conseguir más capital y empezar a hacer trades más grandes que te den más beneficio, pero con la diferencia que el mindset, la experiencia va a ser totalmente diferente a que si arriesgas todo desde el principio. Cuando arriesgas todo desde el principio, simplemente empiezas a operar con miedo, y el miedo se convierte en tu enemigo, porque así veas todas las confirmaciones que tu plan analítico o tu estrategia te está dando, no vas a operar porque tienes miedo de que esa entrada sí, que esa entrada no, o imagínate que pierdes 3 trades consecutivos, entonces ya decides simplemente no operar más por 2-3 meses. Ese miedo hace que te alejes de las gráficas, hace que pierdas tiempo, que pierdas experiencia y al final terminas fracasando. Entonces, ¿cuál es el truco para combatir el miedo? Simplemente operar y arriesgar lo que estamos dispuestos a perder. Es lo único que tienes que hacer para poder enfrentarlo, para poder pararte todos los días frente a tu computadora, frente a tu gráfica y decir, ok, no me importa si tengo toda esta semana perdedora, porque lo que estoy poniendo aquí es simplemente parte de mi crecimiento y parte de mi proceso. En el momento que tú pasas esa barrera y ya sabes que tienes un sistema constante y rentable porque has practicado horas y has hecho cientos de trades, en ese momento si puedes elevar esa barrera y decir, ok, ya a lo mejor de los $1000 que tengo voy a pasar de arriesgar 100 que tengo en mi cuenta a arriesgar 500, y poco a poco vas rompiendo esas barreras mentales que hoy en día te atan. El factor del miedo también se ve reflejado muchas veces en cómo operamos las cuentas de fondeo, y esto en mi punto de vista tiene una razón, y es que muchas veces arriesgamos o compramos cuentas de fondeo de un muy alto valor porque simplemente estamos pensando o estamos enfocados en el dinero que podemos hacer, y esto es un gran error, porque si una cuenta de fondeo de $100,000 que cuesta aproximadamente $500 es mucho para ti, esos $500 significan mucho para ti, eso va a afectar significativamente en la psicología de tu trading y en cómo estás operando y cómo estás tomando esas operaciones, simplemente porque esos $500 que pagaste por el fee de esa cuenta de fondeo
significa mucho para ti y no estás dispuesto a perderlo. Entonces, mi recomendación para que puedas combatir este miedo que sientes a la hora de operar y que no afecte a tu operativa, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero sí está afectando, es que si no puedes pagar una cuenta de fondeo de 100.000, entonces ve por una de 5, ve por una de 10, ve por una de 50 y simplemente demuéstrate a ti mismo que puedes manejarla, que puedes mantener una operativa constante y al final vas a conseguir la manera de poco a poco escalar. Porque si vas a lo más grande en el principio simplemente pensando en el dinero, tienes muchísimas probabilidades de fallar. Como último factor en el video de hoy, hablando sobre la psicología del trading, tenemos el ego. Y este es muy interesante porque el trading tiene que basarse en un plan. Tu estrategia tiene que estar basada en un plan. Y muchas veces le pasamos por encima de ese plan simplemente porque creemos que tenemos la razón o queremos tener la razón. Esto es un error muy común que me pasó a mí muchísimas veces durante mucho tiempo. Y para hacer trading tienes que dejar a un lado el ego y entender que tú no eres el que tiene la razón. El mercado es el que te va a dar las confirmaciones o te va a dar esas señales necesarias que encajen dentro de tu plan para que tú puedas tomar ese trade o esa operativa. Porque muchas veces nos pasa que el mercado nos está dando las señales completamente contrarias, que van completamente en contra de nuestro plan, pero tomamos las entradas y muchas veces incluso más de una. Por lo menos a mí me solía pasar que tenía un stop loss porque iba en la dirección equivocada, iba en contra de la estructura, iba en contra del momentum que tenía el mercado y simplemente porque no quería aceptar que estaba equivocado después que me había sacado stop loss, reentraba o tomaba otra entrada en la misma dirección y por sorpresa me volvía a sacar. Así que esto es uno de los errores también más comunes y que influyen en la psicología del trading demasiado. Estos tres factores sin duda tienes que cuidarlos, tienes que ser muy cuidadoso con la indisciplina y cuántas ganas realmente le estás poniendo a esta carrera. Si es algo que realmente quieres hacer para tu vida, tienes que dejar el miedo atrás y una de las maneras más fáciles de hacerlo es simplemente no arriesgando todo, porque esto no es un casino, esto es una carrera donde tienes que tener esa experiencia primero antes de poder ver los beneficios. Y por último, tienes que dejar ese ego atrás, tienes que empezar a ser un aprendiz. Eso creo que es una de las cosas que más me ha ayudado hasta el momento, que hoy en día me enfoco en ser un aprendiz más que un maestro. Todo lo que pueda aprender de alguien que tenga un nivel más arriba de mí o un nivel más abajo de mí incluso es válido, porque todos tienen algo que sumarte o todos tienen algo que aportarte. Lo mismo pasa con el mercado. Hoy en día no peleo contra el mercado, sino que trato de sumarme a él para encontrar la dirección correcta. Esto realmente es un resumen porque podría hablarles por muchísimas horas sobre esto, pero quería completar el video y la serie de los 3 pilares para conseguir rentabilidad. Ya lo hablamos. La matemática, la parte analítica y la parte psicológica son demasiado importantes y si escuchas estos consejos te van a ayudar muchísimo en tu parte psicológica. Con esto concluiríamos esta serie de los 3 videos sobre la rentabilidad. Así que gracias por verlo, te invito a suscribirte si no estás suscrito para poder seguir haciendo esto todos los domingos. Como les dije, es algo que quiero hacer y nos vemos en el próximo.